Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en esta revisión de prácticamente la última semana de junio. Terminó el día 29, domingo. Yo grabo para usted hoy lunes 30. Ya me va a escuchar en julio usted. Una semana que creo que está marcada por el tema Estados Unidos-México, pero tanto en Estados Unidos como en México hay noticias distintas. Déjenme empezar por ahí. En Estados Unidos el señor Trump, recuerda, se metió en la guerra de Israel-Irán, a apoyar a Israel para destruir las áreas en donde Irán estaba llevando a cabo su programa nuclear. Eh, el ataque fue exitoso, hasta donde se sabe, pero no se sabe qué tan exitoso. Obviamente el señor Trump, ya ve usted cómo es, dice, los acabamos, los destruimos, no quedó nada. Los informes de inteligencia no son igual de optimistas, pero no cabe duda que si no quedó destruido el programa nuclear de Irán, pues sí perdió tiempo. Van a tardar algunos meses en recuperarse, en el mejor de los casos. Ya veremos esto, si no tiene repercusiones. No es algo sencillo el tema. Recuerde que Irán es un país muy grande, de una historia muy larga. No es un país árabe, como sabe, es un país de origen distinto, les llamamos persas en general. No todo el país es de esa etnia, pero sí es la mayoría, más o menos 90 millones de personas. Ya no es una cosa menor, no, no está usted hablando de irse a pelear en algún lugarcito, es un país grandote. Y por esa razón, pues no es una cosa que se pueda invadir impunemente. Entonces nadie está pensando en eso. Era un ataque quirúrgico. La tecnología que tiene Estados Unidos le permite hacer eso. Israel no tiene el tipo de bombas que podían penetrar, que fueron las que aportó Estados Unidos. Muchas personas han festejado al señor Trump por esto, porque dicen, mira, pues rápidamente resolvió el tema. Yo no estoy seguro que esté resuelto, pero tampoco hay que menospreciar la capacidad que tiene el ejército estadounidense. Es una muestra clara de ello. Eh, México, lo relevante fuera del asunto de la relación con Estados Unidos son datos económicos. El dato de crecimiento resultó mucho mejor que lo que originalmente INEGI había estimado como dato oportuno. El origen de esto tiene que ver con datos poco increíbles en el comercio al menudeo y en transporte. Y el ajuste que se hace por Semana Santa le terminó de dar el empujoncito. Eh, Según mis cuentas, la tendencia de la economía sigue siendo más o menos negativa. Como ya le he dicho varias veces, no hay una crisis profunda, pero sí hay un proceso de deterioro paulatino y continuo de la economía mexicana. Del mes de mayo, el dato de empleo que ya teníamos desde hace tiempo no fue bueno. El dato del comercio exterior que acaba de salir tampoco es bueno. Pero los datos de ventas de tiendas de autoservicio y departamentales para el mes de mayo resultaron también espectaculares. Aquí es donde va a venir un problema de medición. Si en abril el INEGI vio un gran crecimiento en el comercio al menudeo cuando la ANTAD no lo veía, y ahora en mayo la ANTAD ve un gran crecimiento, pues a ver qué nos dice INEGI. Ya veremos eso, lo sabremos dentro de 3 semanas, ya podremos ir ajustando, pero mi impresión es que el deterioro de la actividad económica continúa. Lo de mayo de tiendas departamentales y de autoservicio puede ser una limpieza de inventario frente a la amenaza de una caída en la demanda que se esté
promoviendo a través de ofertas. Ya veremos también si esto es así o no. El dato de inflación, en cambio, fue malo. Fue un poquito menos malo que el del mes anterior. En inflación estoy hablando de la primera quincena de junio. Pero aún así es 4,5% y el subyacente, la inflación subyacente, sí está subiendo. Con eso, para mí, no tenía sentido que el Banco de México bajara otra vez medio punto a la tasa de referencia, pero tengo la impresión desde hace rato que están tratando de ayudar a la Secretaría de Hacienda a que no sufra tanto con el pago de intereses sobre una deuda muy grande que nos dejó el gobierno anterior. Si es así, es un problema. Me van a decir que no es así y que están viendo muchas cosas y por eso pueden medirle que la inflación no se les va a ir de las manos. Ve, en la gráfica sí se ve que se les está yendo de las manos, pero pues ellos tienen mucha información, me refiero a los miembros de la Junta de Gobierno, y 4 de ellos votaron por bajar la tasa medio punto y luego dijeron pues que a lo mejor ya no le van a mover igual. A lo mejor ya se van a ir a reducciones de un cuarto de punto. La tasa que ellos mueven, la de referencia, tiene un efecto de corto plazo y evidentemente los CETES a 28 días e incluso los CETES a 3 meses bajan, pero los papeles a mayor plazo no están bajando igual. Esto significa que la curva de rendimientos, así se le llama, a la diferencia que pagan los papeles en los que usted invierte, si son a un mes, a 3 meses, a un año, a 5 años, a 10, a 20, a 30. Esa curva se está haciendo cada vez más pronunciada. Eh, Esto puede tener efectos importantes en cómo decide la gente invertir, y que nadie quiera mover su dinero en el corto plazo, sino que lo quieran mover hacia adelante. También veremos si esto se empieza a poner un poquito peor, ya se lo platico con más detalle. El evento más relevante, sin embargo, fue México-Estados Unidos. El miércoles, la fiscal estadounidense, la señora Pam Bondi, tuvo una comparecencia con los senadores de ese país y pues nos metió en un grupo selecto. Se refirió a los grandes enemigos de Estados Unidos, que son Rusia, China, Irán y México. Esto, pues, la verdad está feo, ¿no? Nunca nos habían puesto en esa lista. Si usted recuerda las palabras del señor Bush, hijo, él se refería a algunos de estos países, en ese entonces Irak, Irán, como el eje del mal. Bueno, pues ya nos pusieron con el eje del mal y esto pues no es nada atractivo. En esa comparecencia, el senador Lindsey Graham, que no es amigo nuestro, pues le presionó a la fiscal y le dijo, oiga, dígame si México está ayudando o no. Y la fiscal no quiso contestar, le dijo, esto lo podemos platicar en privado. Y entonces el senador respondió, pues no me quiere decir porque estos no nos están ayudando y no pueden controlar ni su territorio. Se puso feo, ¿eh? Y ese mismo día es cuando sale la noticia de que el Tesoro estadounidense coloca a 3 instituciones financieras mexicanas como sujetos de interés. CI Banco, Invercam y Vector, este último casa de bolsa, los dos primeros bancos. Eh, de inmediato saltó la señora Sheinbaum a decir que quiere pruebas. Acuérdese que en esto de investigar movimientos raros de dinero, las autoridades suelen actuar por sospecha fundada, no necesariamente con pruebas. La sospecha fundada es para evitar un mayor daño y para conseguir pruebas. Entonces, con esa sospecha fundada se fueron sobre estos tres. Varios comentaristas mexicanos que conocen bien el sistema financiero y conocen a las personas que están ahí, afirman que esto pues no está bien porque a lo mejor estos bancos o estas casas de bolsa tienen problemas, pero no son los únicos que lavan dinero. En Estados Unidos también lo hacen y pues que tendrían que ser más parejos.
puede ser que así sea, pero pues, nos tocó ahora a estos tres. Después de que la señora Sheinbaum pidió pruebas y la Secretaría de Hacienda incluso emitió un comunicado también pidiendo pruebas, poco tiempo después, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dijo que iba a intervenir o que estaba interviniendo ya a CI Banco y a Invercam, porque los dos son bancos. Entonces hay que actuar lo más pronto posible para evitar una pérdida de los ahorradores. Como Vector no es banco, dijeron, no, no, bueno, no dijeron nada, nomás no lo pusieron. Pero unas horas después la presión no la pudieron evitar y también intervinieron Vector. Eh, Vamos a ver qué pasa con estas instituciones. Esperemos que esto no se extienda a otras, porque sería bien complicado el asunto. Y es justo lo que habíamos platicado aquí hace tiempo, cuando nos empezaron a incluir en estos temas de lavado de dinero y narcotráfico y demás. Y yo le decía, no es buena idea que nos pongan ahí porque puede tener un costo muy elevado en el sistema financiero. Ahí está empezando y esa es la parte que a mí me preocupaba. Muchos algunos de ustedes incluso me decían, no, pero es que solo así vamos a poder meter a la cárcel a López Obrador. Pero yo no sé quién lo vaya a meter o si alguien quiere eso o no. El golpe a Vector indudablemente pega juntito, ¿no? Acuérdese que el dueño de Vector, todavía presidente honorario, me parece, es Alfonso Romo, Poncho Romo, que fue quien actuó al interior de los empresarios para convencerlos de que López Obrador ya era otro, había cambiado, era pragmático, no iba a causar problemas. Y estaba sentado junto a él cuando López Obrador anunció que cancelaba la construcción del aeropuerto, cosa que no sabía el señor Romo. Se ve claramente en el video ese de aquella época. Pero bueno, él es el de Vector y el golpe, hombre, pues pega cerca del señor López Obrador. Poncho Romo fue el jefe de la oficina de la presidencia durante un par de años. Entonces, bueno, pues, pega cerca, pero de ahí a que esto llegue a lo que muchos esperaban, de que encarcelen a López Obrador, yo lo veo francamente imposible. No hay nada imposible en el mundo, pero bueno, muy cerca de ser imposible. Sí parece existir claramente la idea en el gobierno estadounidense de que México cambie su actitud, porque ellos están convencidos que el crimen organizado en México no podría ser del tamaño que es si no fuera por la ayuda del gobierno. Y por lo tanto, ellos tienen la sospecha de que varios funcionarios o legisladores o gobernadores trabajan para el crimen organizado. Y se supone que existía una lista de estas personas que habrían traído a enseñarle a la señora Sheinbaum para decir, los queremos a estos. Es un rumor de hace tiempo, aquí lo platicamos hace algunas semanas. Yo no he visto esa lista personalmente. Conozco personas muy confiables que me dicen que sí la vieron y que estaban tales y cuales nombres. No me acuerdo bien, así que no se los voy a decir. No va a ser que al rato me denuncien por violencia política de género o algo parecido, ¿no? Ya ve que en eso andan ahora. Eh, el caso es que sí hay una presión muy fuerte desde Estados Unidos hacia México y no estamos teniendo mucha capacidad de respuesta. eh, Envolverse en la bandera sirve una vez, sirve dos veces, pero no se pueden estar saliendo todas las mañaneras envueltos en la bandera. Eso no va a funcionar. En algún momento tenemos que hacernos responsables de que efectivamente en México tal vez la mitad del territorio nacional no tiene presencia del Estado mexicano. Está siendo gobernada por los grupos del crimen organizado directamente o a través de funcionarios que ellos han impuesto. Recuerde usted que para el crimen organizado ha sido muy importante ir poniendo alcaldes, presidentes municipales, y lo han logrado en muchos lugares. Y estos presidentes municipales trabajan para el crimen. No, otra vez no sé cuáles, porque no me dedico a eso, pero pues hemos visto que en
gobierno que empezó en octubre. Según vi en una nota, cada mes están matando a un presidente municipal, a un alcalde. Eso no pasaba antes, ya empezó a pasar y ya se les hizo fácil y ya empezaron. Sigue el conflicto en Sinaloa. Esta semana pasada, según también veía yo comentarios de personas que saben de esto, eh, ha sido la peor semana desde que empezó el enfrentamiento, que pues ya está cerca de un año. Entonces, más allá de que exijamos pruebas a los estadounidenses y que tratemos de evitar que se involucren demasiado, también tenemos que tener algún resultado aquí. Eh, Han celebrado mucho que empezaron a bajar homicidios, se les olvida que ha estado creciendo brutalmente el número de desaparecidos. Y al mismo tiempo estamos recibiendo casi cada semana la noticia de que encuentran un lugar donde había 60, 80, 100 cadáveres. Entonces, bueno, estos desaparecidos, no todos, pero una cantidad considerable de ellos, deberían considerarse en la cifra de homicidios. Y si vemos eso, pues la violencia medida de esa forma no está bajando en absoluto. Eh, en muchos lugares de este país ni siquiera necesitan ese indicador, lo están viendo todos los días. Entonces, no tenemos pues mucha fuerza como para reclamarle a Estados Unidos que nos dejen en paz cuando pues aquí traemos un problema mayúsculo. Sin duda en este problema están involucrados funcionarios de alto nivel, gobernadores, legisladores, secretarios, que a lo mejor son los de la dichosa lista o a lo mejor son otros, yo no lo sé, pero algo tendríamos que hacer para resolverlo. Lo que hemos estado viendo es que el gran esfuerzo del gobierno no va mucho en esta dirección de ordenar a su gente, sino de ordenarnos a nosotros, de ver cómo le hacen para que no estemos opinando, de ver cómo le hacen para tener todos nuestros datos y podernos seguir. Y uno dice, pero ¿para qué quieren tener todos nuestros datos? Si no son capaces de que las páginas electrónicas del gobierno tengan un mínimo de seguridad. Algunas ni siquiera funcionan. Entonces, si no son capaces de coordinar sus áreas de seguridad cibernética para hojitas que sirven de pura información y hasta eso más bien de propaganda, como son las páginas del gobierno, imagínense lo que va a pasar con nuestros datos biométricos que quieren acumular ahí. Pues los van a estar vendiendo en las calles de la Ciudad de México, como le han hecho con la base de datos del INE hace años y con muchas otras cosas. Entonces, en vez de preocuparse por resolver el problema que sí tenemos de crimen organizado, parecería que el gobierno más está más interesado en consolidar su brazo fuerte para controlar a la ciudadanía. No debe ser sorpresa, ya sabíamos desde hace tiempo, lo hemos platicado aquí, que el único objetivo del grupo que está en el poder es tener el poder y enriquecerse, punto. No tiene ningún interés en que usted viva mejor, en absoluto. No les interesa que el país sea más exitoso, de veras. Ha habido gobiernos en México que sí tenían esos objetivos y además los funcionarios se enriquecían, eso no hay duda, pero lo de ahora sí es novedoso. Realmente no les importa nada, en absoluto. Entonces, por eso, pues no les preocupa enfrentar al crimen organizado, le preocupa enfrentarlo a usted, para que usted no opine. Y ese es, usted incluye aquí a su servidor. Entonces vamos a ver en qué momento empiezan las presiones. Yo voy a seguir hasta donde se pueda, porque es muy importante que estemos platicando estas cosas. Recuerde, en este momento no tenemos forma de resolverlo nosotros los ciudadanos. Aunque haya sido un golpe de Estado el que hicieron estos con la asignación de diputaciones y la compra de senadores, no hay manera legalmente de actuar, no tenemos forma. Hay formas ilegales, pero pues ni usted ni yo vamos a entrar en eso, ¿no? Ahí es donde el tema del crimen organizado se puede convertir en una dinámica muy perversa frente al gobierno que se le ocurrió, entre tantas cosas que están haciendo, modificar la ley para que un militar en activo pueda ser funcionario.
a ver si no les acaba resultando bien costoso ese ajuste. Pero eso, pues igual que muchas otras cosas, están en el futuro, no las sabemos claramente y conforme vayamos teniendo una mejor idea, las iremos platicando. De momento, hasta ahí llegamos. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.